Hoy estamos celebrando el día muy especial, un día muy especial en el que se festeja a ese ser que Dios trajo a esta tierra para ser llamado mamá, pero que también con ese nombre tenía que asumir grandes responsabilidades. Marisabel, ¿cuáles son algunas de esas responsabilidades, de esas cosas que tienen que hacer las madres? Una de esas responsabilidades es encargarse de los quehaceres domésticos, educar y enseñar a sus hijos, educar a sus hijos en el camino de Dios, ocuparse del bienestar de su esposo, trabajar fuera de la casa y muchas otras cosas más. Nosotras pensando en todas esas cosas que tienen que hacer las madres, lo que significa ese error y en los muchos quehaceres que hay ahora mismo, en el que lo que nos vemos envueltos ahora mismo, le pedimos al Señor que nos dirigiera a qué nosotros podíamos hablar en esta mañana, qué mensaje podíamos traer en esta mañana. Y por eso vamos a estar leyendo en Lucas 10, del 38 al 42. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que decía. Y Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile pues que me ayude. Él respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y nadie se la quitará. María y Marta eran hermanas que vivían con su hermano Lázaro, el que Jesús más adelante aparece en la historia que resucitó luego de haber estado muerto durante 4 días. No se sabe cómo fue que Jesús conoció a esos hermanos, pero hay algo que sí lo registra la Biblia y es que llegaron a tener una relación muy estrecha. Esos hermanos llegaron a confiar y amar a Jesús y ese amor fue recíproco, según vemos en Juan 11:5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Muy bien. Marta y María, podemos ver que en este acontecimiento, ellas aparecieron en 2 acontecimientos en el Nuevo Testamento. Uno fue una comida, que es el que acabamos de leer, y la otra fue en la muerte de su hermano. En el primer acontecimiento es en el que nosotros vamos a estar basando este mensaje. En Lucas 10, 38 al 42, se nos narra la inesperada visita de Jesús y sus 12 discípulos a la casa de Marta. Como es normal, si tienes visitas inesperadas, las atenderás. Pero como dice en el versículo 40, Marta estaba muy afanada con los quehaceres del hogar. Es decir, está bien la primera actitud que tuvo Marta. Llega de repente una visita a tu casa, tú no le vas a poner una mala cara, ¿cierto? Tú tienes que ser agradable con esa persona y eso fue lo que hizo Marta. Pero había un problema y era que ella estaba como muy afanada, muy preocupada. Pero en contraste con ella, vemos la actitud de María, que fue que simplemente se sentó a los pies de Jesús. Las reacciones de una y la otra ante la presencia de Jesús fue muy diferente. Así que de esas 2 mujeres nosotras podemos aprender muchas cosas para nuestro caminar en la vida cristiana. Marta, inquieta y activa, preparando todo mientras María estaba sentada a los pies del Señor, quien nos salvó. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a decir cuáles son algunas de esas enseñanzas que podemos sacar de esta historia. Una de las enseñanzas que nos muestra esta historia es ser hospitalario o hospitalaria. Marta era una gran anfitriona. Ella no se quejó de las visitas inesperadas de Jesús y sus discípulos, sino que los recibió con todo el honor que merecían. Y con relación a esto, vamos a ver qué dice
Hebreos 13:2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, como por ejemplo lo que pasó con Abraham, que eran 3 viajeros, él no los conocía, los hospedó y los recibió. Pero después resultó que eran ángeles. Sí, no sé si recuerdan esa historia. La hospitalidad es algo que muestra amor. Es más, en su significado, en su origen, en el origen de la palabra hospitalidad, tiene incluida la palabra amor. Amor hacia el extranjero. Y eso es algo que en este tiempo todavía es importante que nosotros lo hagamos. En múltiples veces en la Biblia aparecen versículos que nos invitan a que seamos hospitalarios. Si nos ponemos a recordar, esa cualidad fue una de las más importantes en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo. Cuando los cristianos tenían que estar yendo de un lugar a otro, ellos necesitaban a personas que los recibieran en su casa. Al apóstol Pablo en diversos momentos tuvo que esperar y disfrutó de lo que era la hospitalidad de los hermanos. Asimismo, nosotros en este tiempo también debemos abrir las puertas de nuestro hogar para recibir personas y que allí sientan un lugar de paz, que se sientan acogidos, no un lugar de guerra ni que pongamos mala cara por recibir a una persona. Bien, y no solo son a personas que vengan de fuera. También entre nuestros hermanos, nosotros podemos abrirle la puerta a nuestros hermanos. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Que la unión sea más fuerte entre nosotros y que el amor entre nosotros crezca. Nosotros debemos tener nuestra casa abierta a los demás y procurar que se sienta un ambiente de paz y comodidad. Vamos a leer en Romanos 12:13. Dice: compartir las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. Eso es una de las cosas que nos dicen en Romanos. Debemos practicar la hospitalidad. También vemos en 1 de Pedro 4:9 que dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. También otra enseñanza que nos deja esa historia es elegir la buena parte. Jesús alabó la actitud de María porque ella escogió la buena parte. Tengamos cuidado de no descuidar nuestro tiempo con Dios por atender a las cosas que tenemos en el día a día. Muy bien. Las dos podemos decir que actuaron de la manera correcta. Tanto María como Marta actuaron bien porque servirle y oírle eran cosas buenas. Pero hubo un problema y fue que Marta se enfadó con María. Es decir, hubo un momento que su atención se desvió de Jesús y comenzó a mirar a su hermana. Ahí fue que estuvo el fallo, no en el servicio en sí, sino la actitud con la que ella estaba sirviendo. Era eso lo que no era correcto. Entonces, es algo a lo que tenemos que tener cuidado. No podemos desviar nuestra mirada de Jesús. Debemos estar enfocados en a quién le estamos sirviendo, para quién estamos sirviendo. Y el enojo de Marta llegó a tal punto que le llamó la atención a María públicamente, porque ella no la llamó a un lado, ella fue delante de Jesús. Y vemos en el versículo 40 que ella le dice: Jesús, oigan, llamó a Jesús y le reclamó también a él. ¿No te da cuidado que ella no me está ayudando? No, vamos a ponerlo en los zapatos de Marta, porque Marta tenía la casa llena de personas. Estaba su hermana, su hermano, los discípulos, estaba Jesús. Tenía que encargarse de la comida, que arreglar la mesa, que arreglar que si la ensalada, que si iba a brindar pollo, todo eso. Mientras hay otra que está como sentada, pero como quiera. Jesús quiso resaltarle a ella en su respuesta, creo que es en el versículo 41, 42 que está,
que era justificado que ella hiciera la comida, que ella sirviera. Lo que no era justificado era que quisiera regañar y se desenfocara para quién ella estaba haciendo eso. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas y su momento de hacer las cosas. Entonces, en ese momento a María le tocaba estar ahí sentada a los pies de Jesús. Otra enseñanza que nos deja esa historia es: no te afanes. Es permitido preocuparnos por la comida, el vestido, la educación de los hijos, pero afanarse no. El creyente debe descansar en el Señor y hace lo que dice Lucas 12:31. Busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Ese punto está claro. Ahora mismo estamos llevando una vida que hay demasiadas cosas que hacer. Si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de cosas que hay que resolver en un día, yo a veces he dicho, pero me voy a volver loca. Me ha salido esa expresión, me voy a volver loca. Pero la palabra de Dios nos dice que descansemos, que busquemos su reino, que lo busquemos a Él, que dejemos de afanarnos. Las madres que siempre tienen así, que tengo que resolver aquí, tengo que resolver allá, que tengo que encargarme de la casa, que tengo que encargarme de llevar a los niños al colegio, pero arreglarle la merienda antes que se vayan. Todas esas cosas, dice la palabra, no te afanes, no te afanes, busca mi reino. No te descuides de mí, por más cosas que tengamos, no nos descuidemos de buscar a Dios. Y la última enseñanza que nos deja esa historia es: aprende más de Jesús. No debemos cansarnos de aprender más de la persona o obra del Señor. Debemos escudriñar la palabra de Dios día a día. Debemos sentarnos a los pies de Jesús y dejar que Él nos enseñe tal como lo hizo María. Tal como lo hizo María, porque miren, qué triste sería que nos esté pasando lo que estaba pasando con Marta. Que el autor de la vida, el alfa y la omega, el principio y el fin, esté en nuestra casa y nosotros no le prestemos atención. Eso era lo que estaba pasando con ella. María escogió la mejor parte, escogió sentarse a los pies de Jesús, escogió poner toda su atención, toda su mirada, todo su ser hacia Él y no hacia lo que estaba pasando, lo que se necesitaba. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, aprovechar cada momento, cuando venimos aquí a su casa, cuando estamos en nuestros hogares, aprender de Jesús. Hay un último punto que es el que quiero tratar, que es adoración y servicio. Adorar no es lo que nosotros simplemente hacemos aquí, que es pararnos, cantar, levantar nuestras manos. Adoración tiene que ver con la forma de vida, tu forma de vida, que todo lo que tú hagas sea agradable a Dios. Que cuando tú limpies, que cuando tú cocines, que cuando tú trabajes, en sea lo que sea que tú trabajes, lo que estés haciendo sea agradable a Dios. Como dice Colosenses 3:23. ¿Qué dice Marisabel? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Exactamente. Tenemos que hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, aquí estaba viendo un problema. Tenemos dos palabras que son servicio y adoración. Vemos que Marta estaba sirviendo, pero Marta estaba adorando. Estaba adorando Marta. ¿Ella estaba haciendo algo para Dios, para Jesús, sí o no? Porque ¿a quién era que ella le iba a servir la comida? ¿A quién era que se le iba a servir? A Jesús. Entonces, ¿no lo estaba adorando, sirviendo la comida? ¿Sí o no? Lo estaba adorando. Detrás de eso, veo cara de duda por aquí, hay un detalle. Y es que para nosotros adorar a Jesús, tiene que ser algo que salga de nuestro corazón.
tenemos que cuidarnos de nosotros, estar dándole, a estar haciendo muchas actividades, pero no un servicio. Hay que tener en cuenta eso. Una cosa es tú hacer una actividad y otra es tú servirle a Dios. Porque para tú realmente adorar, tú primero tienes que tener una relación con Dios. La mujer samaritana entendió eso. Y dice la palabra que ella primero escuchó de él sus palabras, luego lo adoró y luego fue evangelizando a todos los de su aldea. Entonces ven, ella primero aceptó a Jesús, reconoció a Jesús como el Mesías y luego le sirvió. Así nosotros debemos tener mucho cuidado de no estar simplemente haciendo una actividad en la iglesia y creer que lo estamos haciendo para Dios. Porque primero debemos sentirlo, sentir en nuestro corazón, amar a Dios, tener esa comunión con el Espíritu para luego poder dar un servicio que el Señor lo reciba como adoración. Hasta aquí es entonces, Dios les bendiga y que pasen muy buen día.